y honorable audiencia que se ha dado cita hoy en la Cámara Alta, amigos, amigas y amigues. Es un honor para mí encontrarme con ustedes para exponer y abordar un tema vital, de vital importancia en nuestras sociedades democráticas y en nosotros, ¿no? Los derechos político-electorales y las acciones afirmativas en pro de las poblaciones LGBTIQ+. En nuestra lucha constante por la igualdad y la inclusión, debemos reconocer y defender los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Los derechos político-electorales son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que garantizan que cada individuo tenga la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan a su comunidad y a su país. Sin embargo, para nuestras poblaciones, ejercer plenamente estos derechos ha sido un desafío constante. Lamentablemente hemos enfrentado numerosos obstáculos y desafíos en esta lucha por ejercer nuestros derechos. No solo los humanos, sino también los políticos electorales. La discriminación y el prejuicio persisten en nuestra sociedad y se infiltran en el ámbito político, dificultando la participación activa de nosotras, las personas LGBTIQ+, en esta toma de decisiones. A menudo somos marginadas, excluidas y enfrentamos barreras para postularnos en cargos políticos o para ejercer nuestro derecho al voto. El miedo a la discriminación y la estigmatización nos aleja de la vida política, privándonos a todas de esta valiosa perspectiva y experiencia. Es imperativo que se reconozcan y se aborden estos desafíos. No podemos permitir que el miedo y la intolerancia silencien las voces y los derechos de nosotras. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un fenómeno social que se dirige contra grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, y tienen un impacto simbólico, ya que envían un mensaje de terror generalizado para nuestras poblaciones. Por lo tanto, resulta de suma importancia educar en el respeto de las diversidades sexuales y de expresión de género en todas sus manifestaciones. Y el derecho a la no discriminación es una constante en las leyes, prácticamente inherente al principio de igualdad, y está respaldado en diversos instrumentos legales que van desde el artículo 1 de nuestra Constitución hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque avance no debe plasmarse solo en las leyes. Los estados y todas las instituciones que lo compongan deben garantizar al principio de igualdad efectiva, actuando desde la base pro persona, además de asegurar que las personas trans puedan ejercer su derecho a la identidad y la personalidad sin que exista ningún menoscabo en la práctica cotidiana sobre su acceso a la salud, a la educación, el empleo y los derechos políticos. El caso particular de las personas trans resulta más complejo por falta de documentos oficiales actualizados que acrediten su identidad de género. Ante dicha situación, desde el 2015, al menos en la Ciudad de México, las personas que lo necesitan pueden rectificar legalmente el nombre y el sexo en su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo y gratuito, sin necesidad de establecer un proceso judicial. Para acceder a esta medida es necesario contar con la mayoría de edad. De esta forma se facilita el libre desarrollo de la personalidad, aunque es necesario implementarla en todos los estados para unificar esfuerzos y combatir el trato desigual que reciben las personas cuya identidad de género no concuerda con el sexo asignado al nacer. Ahora bien, a pesar de que la medida anterior no se ha generalizado en todo el país, el INE sí ha implementado un protocolo para las personas trans, unificando criterios de distintos organismos nacionales e internacionales, como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y, siguiendo los principios de Yogyakarta,
De esta forma, cuando las personas trans de toda la República acudan a las urnas, la falta de concordancia entre la expresión de género del votante con respecto a la fotografía de la credencial para votar o bien con el nombre o sexo, no se podrá de ninguna forma ser un impedimento para ejercer el derecho a voto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda a todos los estados diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas LGBTIQ+, o aquellas percibidas como tales. En particular, adoptar medidas comprensivas para promover el respeto a los derechos de las personas LGBT y la aceptación social de la diversidad de orientaciones sexuales, identidad de género y de las personas que se ubican fuera de lo binario, mujer, hombre, o cuyos cuerpos no coinciden con el estándar social aceptado por los cuerpos masculino y femenino. Los principios de Yogyakarta del 2006 promueven el respeto de las personas, que todas las orientaciones sexuales e identidad de género al pleno disfrute de todos los derechos humanos de la misma manera que cualquier otra persona de la sociedad. En lo particular, el principio 25 establece su derecho a participar en la vida pública en calidad de ciudadanas o ciudadanos, tanto en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y postularse a cargos electivos, la incidencia en la formulación de políticas que afecten su bienestar, como el acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles y empleo en funciones públicas. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo número 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, sea directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igualdad. Por ello, los derechos político-electorales deben impulsar la igualdad tanto en el marco jurídico como en políticas públicas, a efecto de prevenir, combatir y erradicar las brechas entre los diversos grupos de atención prioritaria para evitar su continua discriminación, a través de mecanismos, instrumentos idóneos, incluyentes que terminen con esta exclusión. Los derechos político-electorales de nuestras poblaciones frecuentemente han sido trastocados por las constantes violaciones que viven por su orientación, preferencia sexual, identidad o expresión de género, lo que coloca a nuestro grupo social como altamente vulnerable, por lo que se requiere la instrumentación de mecanismos que aseguren el ejercicio de estos derechos y a su vez incidan en los procesos electorales. También en la Declaratoria de Montreal determina como primera exigencia el salvaguardar y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, las cuales se encuentran establecidos y jurídicamente no admiten discusión. Es así entonces que los derechos político-electorales de las personas de la diversidad han sido históricamente invisibilizados, principalmente debido a algunas razones. La primera es por una masculinidad que hegemonizó la participación política en hombres, y la segunda por el sistema político que heteronormaliza al ámbito del poder, en donde queda poco espacio para mayores niveles de integración de sociedades intrínsecamente diversas y diferenciadas. Lo anterior continúa expresándose en la actualidad, aunque se reconocen avances, tales como el registro de 121 candidaturas de diputaciones federales de personas pertenecientes a nuestras poblaciones. En el último proceso legislativo 2021, sin embargo, de estas 121 candidaturas, solamente hay 4 diputaciones federales electas que reconocen su identidad como diversa. La representación legislativa de dicho grupo se
se hace aún más necesaria a partir de los datos que recientemente ha pronunciado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, la cual refleja estadísticas acerca de la población LGBTIQ+, siendo que 4.999.548 personas mayores de 15 años se autodenominan pertenecientes a la comunidad, lo que representa un 5% de la población mexicana, manifestando una oportunidad tanto para los partidos políticos en relación con el porcentaje que podría representar del padrón electoral, como para la realización de políticas públicas en beneficio a nuestras poblaciones. En México, las acciones afirmativas para la diversidad sexual han avanzado en la última década, aunque a nivel federal y en las entidades federativas observamos distintos esfuerzos con niveles de institucionalización diferentes. Lo anterior es un proceso que amplía los alcances de la democracia representativa, ya que las acciones afirmativas son herramientas para la integración de grupos, comunidades y actores históricamente excluidos del ejercicio del poder político. La evidencia revisada permite señalar que estas acciones afirmativas impactan en la democracia representativa a través de 3 aspectos: la integración de un grupo históricamente marginado en procesos de toma de decisión de cargos públicos y de elección popular. El segundo, las acciones afirmativas constituidas como tal son un canal institucional para la participación e integración de los grupos históricamente marginados. Y el tercer aspecto es referente a la mejora de la democracia representativa, debido a que a partir de las acciones afirmativas, el modelo de representación e integración robustece con la inclusión de diversos sectores de la población. Se debe reconocer, así, el carácter íntimo que debe tener la relación entre las acciones afirmativas con el derecho humano, en específico los derechos político-electorales, ya que son una herramienta que permite garantías de dichos derechos a pesar de las estructuras que discriminan y marginan. Basta con las acciones afirmativas para la integración de la diversidad sexual en el ámbito electoral. Creo que es necesario superar el patriarcado, los sistemas de opresión y los prejuicios en contra de las poblaciones LGBTIQ+, que no permiten muchas veces a los candidatos llegar al poder. Por más que los partidos políticos estén obligados a postular estas candidaturas de esta manera. Un desafío para los actores electorales. Orador, permítame. Será la concientización de la sociedad en general. Orador, permítame un momento, por favor. Le solicitamos que por favor se ajuste al tiempo asignado. Gracias. General, desde la educación en las infancias hasta la capacitación de funcionarios electorales, así como los partidos políticos. Muchas gracias por su atención.